Decían que One Piece era un anime para niños hasta que te das cuenta los temas los cuales trata: el racismo y la discriminación, el genocidio, las revoluciones, un gobierno corrupto, el maltrato infantil, enfermedades terminales, pérdidas de familias, canibalismo, contaminación, esclavitud y élites mundiales, hambruna, trata de personas, experimentos con niños, secuestros, desigualdad, manipulación. Esto es One Piece. Una obra gigantesca que abarca muchos de los problemas actuales del mundo, aunque a simple vista pueda parecer un mundo simple. Es por eso que hoy os traigo sin duda alguna el vídeo más oscuro y perturbador del canal, una recopilación de los momentos más perturbadores que tiene la obra. Y es que no hace falta ir tan lejos, los Mugiwaras están repletos de momentos perturbadores. En Wano Usopp le da a Toko una medicina la cual le dice que es capaz de curarlo todo. Sin embargo, tras la muerte de Yasui, su padre, a pesar de intentar curarlo, esa medicina nunca hará efecto. También antes de su muerte vimos como todo un pueblo tenía que reír su ejecución pública por culpa de los efectos de las smiles defectuosas. No quiero haceros spoiler del vídeo, pero prepararos porque sin dudas es el vídeo más oscuro del canal. Y creo que no hay mejor manera de empezar que hablando sobre la mayor organización del mundo, la que en principio vela por el bien de este, el conocido como Gobierno Mundial. La cruda realidad del incidente de Ohara. El incidente de Ohara es uno de los eventos más oscuros y perturbadores en la historia de One Piece. En una pequeña isla llamada Ohara, situada en el West Blue, vivían los más grandes eruditos del mundo. Estos estudiosos dedicaron sus vidas a desentrañar los secretos del pasado, incluidos los misterios del siglo vacío, un periodo prohibido de la historia que el gobierno mundial estaba decidido a mantener en secreto a cualquier costo. A medida que los eruditos se acercaban peligrosamente a descubrir la verdad oculta en los Poneglyph, el gobierno mundial, en un acto de brutal represión, decidió que la única forma de proteger su oscuro secreto era exterminar por completo a la isla y a todos sus habitantes. El incidente comenzó cuando la isla fue declarada culpable de estudiar el pasado prohibido, lo que llevó a la activación de la temida orden de Booster Call, un ataque militar de proporciones devastadoras. La Booster Call es una manifestación de la crueldad del gobierno mundial, que no muestra piedad ni remordimiento. Flotas de acorazados rodean Ohara, desatando una lluvia de fuego y destrucción. Los marines, bajo las órdenes de Spandine, arrasaron con todo a su paso. Eruditos, niños, ancianos, todos fueron masacrados sin distinción. La biblioteca del Árbol del Conocimiento, un lugar sagrado para la preservación de la historia, fue reducida a cenizas. La única superviviente fue Nico Robin, una niña inocente que al ver la destrucción de su hogar quedó marcada para siempre. Robin fue una testigo viviente de la masacre, condenada a ser perseguida por el resto de su vida como una criminal simplemente por saber demasiado. Los tributos celestiales. Estos tributos no son simplemente una cuestión económica, son un recordatorio constante de la dominación y la desigualdad que imperan en el mundo de One Piece. Los países que pagan los tributos celestiales son capaces de mantener una falsa paz y estabilidad, pero lo hacen a costa de sumirse a una pobreza devastadora. El gobierno, impecable en su demanda, no tolera retrasos ni faltas en este pago. Pero, ¿qué sucede si un país no tiene recursos suficientes para pagar? El gobierno mundial no muestra piedad alguna. Si una nación no puede pagar este tributo, es inmediatamente despojada de su estatus como nación afiliada. Esto es más que una simple retirada de apoyo, es una sentencia a muerte. Hemos visto ejemplos como el de Barba Blanca, quien de pequeño, junto a su aldea, sufrió lo que significaba el hecho de no poder pagar estos impuestos. El motor que mueve a los Tenryubitos. En la sagrada ciudad de Mariejoa, hogar de los Tenryubitos, existe una rampa que es movida por esclavos. Estos esclavos son personas que han sido capturadas, compradas o arrebatadas de sus hogares. Son forzados a empujar la rampa que los nobles utilizan para moverse a través de la ciudad sin tener que esforzarse físicamente. Este sistema es una vez más una demostración clara del desprecio total que los dragones celestiales tienen por la vida
vida humana, tratándolos como simples herramientas desechables para su comodidad. La eliminación del reino de Lulusia. Lulusia era una pequeña isla y fue eliminada del mapa en un acto de destrucción absoluta que desafía toda comprensión y humanidad. Este es un acto que demuestra el alcance y la frialdad del poder del gobierno mundial. La orden fue dada desde lo más alto. Lulusia debe ser borrada de la faz de la tierra. ¿Y el motivo? La orden fue dada por Imu, la figura más enigmática y poderosa del gobierno, con dos objetivos principales: eliminar la amenaza que representaba el revolucionario Sabo, quien había descubierto secretos peligrosos durante el leveling, y utilizar Lulusia como un campo de prueba para una nueva arma devastadora, conocida como Mother Flame, desarrollada por Vegapunk. En resumen, por el simple hecho de eliminar a una persona, se ordenó la destrucción total de una isla entera, con todo lo que esto implica. La caza a humanos. Estos eran eventos organizados por los dragones celestiales, conocidas como competiciones de caza de nativos. Durante estos torneos, los dragones celestiales llevaban a la isla esclavos y otras víctimas para que fueran cazados por diversión. La participación de estos eventos no solo mostraba el desprecio absoluto de los dragones celestiales por la vida humana, sino que también servía como un método para reafirmar su poder y control sobre el mundo. Sabemos incluso que se otorgaban premios para los ganadores de estas ediciones. La infancia de los esclavos. Boa Hancock y sus hermanas Marigold y Sandersonia fueron capturadas y esclavizadas por los Tenryubitos en Mariejoa cuando eran niñas. Durante este tiempo como esclavas fueron brutalmente maltratadas y marcadas con el símbolo de los dragones celestiales. Lo mismo pasó con Koala, quien vivió en constante miedo y abuso, con Kuma y sus padres, Emporio y Bankov, Aladdin, o el que años más tarde se convertiría en héroe, Fisher Tiger. El infierno tras la muerte de Roger. El gobierno mundial llevó a cabo una caza para evitar el nacimiento de Ace, el hijo de Goldie Roger. Después de la ejecución del rey de los piratas, el gobierno mundial descubrió que este iba a tener un hijo. Temiendo que el hijo de Roger pudiera heredar su voluntad y convertirse en una amenaza, iniciaron una persecución masiva para eliminar a cualquier niño nacido en ese periodo. Los marines realizaron redadas en busca de mujeres embarazadas y bebés recién nacidos, con la intención de eliminar cualquier posible descendiente de Roger. Rogue pudo prolongar su embarazo durante 20 meses para ocultar a Ace, pero finalmente murió después de dar la luz. Es turno de conocer ahora los momentos perturbadores de los Mugiwaras. La verdad sobre la promesa de Kuina. Durante el pasado de Zoro pudimos ver uno de los momentos más perturbadores de toda la historia de One Piece. Si recordáis, Zoro tenía el objetivo de batir a Kuina, su amiga y a la vez la hija del sensei del domo. Esta era mucho más fuerte que los demás, pero tenía un complejo, y es que sabía que con el tiempo iba a destacar menos por simplemente ser una mujer, pues con el tiempo cualquier hombre la superaría en fuerza y por lo tanto sería menos poderosa. Zoro no se daba cuenta de eso y por eso la quería retar siempre para ver si algún día podría derrotarle. En su derrota 2000, Zoro decidió hacer un enfrentamiento con sus espadas de verdad y una vez más Kuina derrotó a Zoro, convirtiéndose en la derrota 2001 del espadachín. En ese entonces Kuina entre lágrimas le reveló a Zoro esta preocupación y que algún día seguro que sería capaz de convertirse en un espadachín más fuerte que ella. Zoro en ese momento se cabreó porque decía que quería superarle porque de verdad era un mejor espadachín que ella, no simplemente por tener la constitución del cuerpo de un hombre. Y en ese momento ambos se juraron que se convertirían en los mejores espadachines del mundo. En la mañana siguiente, Kuina se cayó por las escaleras muriendo en el acto y por lo tanto esta promesa jamás se pudo cumplir. La verdad sobre este momento, aunque la gran mayoría de vosotros ya la conocéis, es que Kuina decidió quitarse la vida porque sabía que jamás podría llegar al mismo nivel de Zoro, por lo que su muerte no fue un accidente, sino que estuvo premeditada por ella misma. El pasado de Zoro como cazarrecompensas. Otro momento perturbador, aunque no está ni de lejos comparable a este último, lo podemos ver cuando Zoro era todavía un cazador de recompensas. Este tiene varios momentos en los que sí acababa con sus rivales. El primero fue cuando Mr. 7 le invitó a unirse a la organización de Baroque Works. Zoro le dijo que aceptaba
aceptaba esta invitación si este se convertía en el líder, que ya sabéis, en ese momento el líder era Crocodile. Y como Mr. 7 tuvo que denegar esta propuesta, ambos se batieron en un duelo y Zoro no lo dudó y acabó con su vida. Otro momento en el que Zoro acabó con un personaje fue cuando este estaba en Shells Town. Ahí Helmeppo estaba con su mascota, la cual era un lobo que estaba asustando a la gente del pueblo, y en el momento en el que el lobo estaba a punto de atacar a Rika, Zoro apareció y acabó con su vida. De hecho, este fue el motivo por el cual Helmeppo le arrestó en la prisión de la ciudad. Nami, la oscura verdad de la isla Kokoyashi. Más tarde hablaré con mucha más profundidad de este arco porque de verdad esconde uno de los momentos más perturbadores de One Piece. Nami sufrió uno de los mayores abusos de toda la historia, siendo conocedora de la rabia que los Gyojins le tenían a los humanos, por lo que creo que es un buen momento para enlazar su momento perturbador con el de Jinbe. Este le confesó a Nami en la isla Gyojin que él fue el causante de hacer partir a Arlong hacia el East Blue. Cuando Jinbe se unió al sistema de los Uka Shishibukais, este liberó a Arlong de la prisión. Recordemos que este estaba encarcelado en Impel Down. Este último se negó a seguir a Jinbe y decidió retomar su propia tripulación, los piratas de Arlong. Jinbe sabía que Arlong haría el mal a los humanos por todo lo que pasó a su ex capitán Fisher Tiger, y también sabía que su tripulación pirata Gyojin representaba la furia hacia los humanos. De hecho, Arlong le advirtió a Jinbe que la única manera de pararle los pies sería matándole. A pesar de que estos dos pelearon, Jinbe no fue capaz de acabar con él porque este le consideraba como un hermano. Sin embargo, Jinbe juró que si seguía siendo tan violento, él y su banda le pararían los pies, aunque jamás aparecieron para defender la isla Kokoyashi, la cual, como vimos durante el flashback de Nami, los piratas de Arlong que estuvieron durante años abusando de los humanos, matando incluso a aquellos que no podían pagar los tributos que debían de darle a Arlong. A fin de cuentas, el mundo exterior no se enteró de nada, por lo que encajaría que Jinbe tampoco supiera nada, pero teniendo en cuenta que Jinbe se disculpó con Nami, yo creo que Jinbe sí sabía que Arlong la estaba liando en East Blue, o al menos había escuchado rumores, pero que este prefirió hacer oídos sordos para no tener que acabar con él. Pues es que en la última conversación entre Jinbe y Arlong, tanto Jinbe reconoció que estaba seguro que haría el mal, como Arlong que la única manera de pararle sería acabando con él, por lo que Jinbe algo por lo menos debía suponer, pero como tampoco escuchaba nada, prefirió no meter el hocico porque sabía que algo podría encontrar. Típico que te dicen que si buscas encuentras. Esto es solo una opinión mía porque no tenemos nada confirmado en la historia canónica. Perfectamente podría ser que no supiera nada, pero esa es la impresión que a mí por lo menos me da. No sé qué os parece a vosotros. Usopp, el secreto oscuro detrás de sus mentiras. Sobre Usopp tengo claro un momento en el cual para mí es bastante perturbador. Cuando este estaba a punto de nacer o tenía muy pocos días de vida, su padre Yasopp los abandonó tanto a él como a su madre, la cual estaba enferma. Yasopp se hizo a la mar después de recibir una propuesta por el pirata Shanks, y según Yasopp tuvo que aceptar esa oferta porque la mar le llamaba. Tanto Usopp como su padre se quedaron completamente solos, teniendo que lidiar con los problemas de salud de su madre. Usopp hacía todo lo que podía para hacerla feliz, le contaba cada día la misma mentira, que su padre había vuelto de su viaje para mantener en alta sus esperanzas, y así hasta que ella pudiera recuperarse. Sin embargo, llegó el día en que su madre murió y se quedó completamente solo. Tras su muerte, Usopp siguió contando la misma mentira a la ciudad, aunque ya no tenía motivos para hacerlo, y por eso se convirtió en el mentiroso del pueblo. Usopp se quedó solo. Sanji, la maldad de su padre. Todos estos momentos perturbadores de Sanji se pueden resumir en el apellido Vinsmoke. Cuando Sanji todavía era un niño pequeño, su madre ya sufría las injusticias de tener este apellido. Sora, la madre de Sanji, se casó con Yuji, y antes de que sus hijos nacieran, ella discutía con su marido por las modificaciones genéticas que quería provocar en ellos. Ella no quería que sus hijos se convirtieran en máquinas de matar y que no tuviesen emociones. Sin embargo, Sora fue forzada a someterse a esta cirugía, y sus hijos murieron en vida, se convirtieron en básicamente robots sin sentimientos, todos a excepción de uno, Sanji, pues Sora, antes de someterse a esta operación, se tomó unos fármacos para intentar contrarrestar los efectos de dicha cirugía, aunque solo funcionó en Sanji al 100%. Además de esto, estos fármacos eran tan fuertes que obligaron a Sora a vivir una vida con una enfermedad crónica hasta que poco más tarde murió. La muerte de Sanji en vida. Al descubrir su padre que Sanji era una persona normal, un humano sin las modificaciones
modificaciones genéticas que había conformado para sus otros hijos, su padre decidió que a ojos del mundo este habría muerto. E incluso le despidieron a ojos de todos. Aunque la verdad era muy distinta, su padre le puso una máscara y le encarceló en una prisión para que jamás pudiese salir de ahí. Lo peor de todo esto es que su padre parecía mucho más feliz ahora que tenía a sus 4 hijos con una buena progresión en sus modificaciones genéticas. Todo esto se complicó aún más cuando 6 meses más tarde, cuando el Germa 66 salió a Series Blue y Sanji, gracias a que su hermana le da una oportunidad de escapar, Sanji se cruza con su padre. Este le dice que se vaya, que mejor, que él es un estorbo y que sobre todo, que bajo ninguna circunstancia se atreva a identificarse como un miembro de la familia, si es que llega a sobrevivir, puesto que para él Sanji es la única mancha que tiene en su vida, la única cosa de la cual se avergüenza, haciendo que Sanji se rompiera a llorar. El sacrificio de Zeff. Otro momento que seguro que marcó a Sanji fue cuando este sobrevivió junto a Zeff. El anime no nos mostró este momento tal y como fue. En el manga Zeff sobrevivió, como todos sabéis, de una manera mucho más perturbadora. Si recordáis, en esta isla había muy pocos alimentos para sobrevivir, muy pocas raciones de comida, no había vegetación ni mucho menos animales. Además, esta isla era tan alta que era imposible pescar. En el anime Zeff no comió nada durante todos estos días. Sin embargo, en el manga, en la historia canon de One Piece, sobrevivió gracias a que se cortó la propia pierna para poder comérsela y no morir de hambre. Algo que evidentemente siempre me ha impactado, pero ahora que he visto la película de La Sociedad de la Nieve, si no la habéis visto os la recomiendo, todavía me impacta muchísimo más. Podéis imaginaros hasta qué punto llegó a sufrir Zeff de hambre para tener que hacer lo que hizo. Sanji sí que tenía provisiones, pues Zeff le dio toda la comida que tenía el primer día que naufragaron. Cuando Sanji ya estaba al borde de la muerte, este decidió ir a por Zeff, matarlo y hacerse con la comida que podría llegar a tener. Pero no, se dio cuenta enseguida de que Zeff se había cortado su propia pierna para comer y que todas sus provisiones eran tesoros. Chopper era un monstruo. Chopper nunca fue aceptado ni por los renos ni por los humanos. Como sabéis, este era un reno con la nariz azul y eso hacía que su familia lo apartase. Y cuando consumió su fruta del diablo, la cual le convirtió en un humano, se hizo pasar por un humano y los humanos le rechazaban. Nadie lo aceptaba, era el patito feo. Todo esto cambió cuando conoció al Dr. Hiruluk, aunque sí, Chopper finalmente acabó con su vida. Muy seguramente el flashback de Chopper es uno de mis pasados favoritos de la historia, aún así no deja de ser perturbador. El Dr. Hiruluk tenía los días de vida contados, aún así Chopper le dio un hongo el cual pensaba que era capaz de curar cualquier enfermedad, y en verdad este hongo era tan venenoso que acortaba la vida de cualquier persona a no más de 1 hora. Algo que Chopper confundió porque en la enciclopedia de este hongo aparecía una calavera al lado, y el Dr. Hiruluk siempre le decía que las calaveras de los piratas significaban fe. Esta calavera y huesos curan cualquier enfermedad, a lo que la doctora Cureja le dijo entre lágrimas a Chopper que esa calavera significaba veneno. No existe una medicina que pueda curar todas las enfermedades del mundo, por eso existimos los doctores. Chopper evidentemente rompió a llorar sabiendo que había cortado la vida de aquella persona la cual le había aceptado y que por un acto de fe acabó con su vida. Nico Robin, la niña demonio. Nico Robin nació en Ohara, en una isla del West Blue, venida de una familia de arqueólogos. Su padre se hizo a la mar antes de nacer ella con un grupo de arqueólogos en busca de los Poneglyph, pero falleció bajo circunstancias desconocidas. Su madre, Nico Olivia, también abandonó a Nico Robin a los 2 años para ir en busca de la verdadera historia, siguiendo el ejemplo de su marido. Esta la dejó al cuidado de su cuñada, pero ella abusó de Nico Robin, dejándolo muy en claro una y otra vez que no era querida en la familia. A todo esto, su fruta del diablo asustaba y disgustaba a las personas, haciendo que muchos de los niños se burlasen de ella. Los adultos no la ayudaban, al contrario, les decían a sus hijos que siguieran burlándose de ella. Tras el incidente de Ohara, con tan solo 8 años, esta vivía de banda en banda o trabajando como una criada para otras personas, que al tiempo la traicionaban y la vendían al gobierno mundial, por lo que desde siempre fue considerada como la niña demonio, con una recompensa de 79 millones de berries por su cabeza. Su pasado fue extremadamente perturbador. Franky, Cutiflam y las armas de guerra. El hobby de Franky desde niño era el de construir barcos de guerra, con el único objetivo de que alguno de ellos fuera lo suficientemente poderoso como para derrotar a un rey del mar. Sin embargo, este hobby provocó la muerte de Tom. El gobierno mundial arrestó a Tom por ser el constructor del barco que llevaría a Roger a descubrir todos los secretos del mundo, el Oro Jackson. En un juicio donde sentenciaban qué pasaría con Tom, este prometió construir un barco marítimo el cual permitiera mejorar la
calidad de la vida de los habitantes de Water 7, para así poder ser perdonado, aunque necesitaría 10 años para poder construirlo. El juez consideró que si creaba tal herramienta sería perdonado por el daño que hicieron los piratas de Roger. Tom junto a sus miembros de Tom Workers 10 años más tarde finalmente completaron el tren del mar, llamado Puffing Tom, por lo que se le permitió ser perdonado por el delito de construir el barco de Roger. Sin embargo, no todo serían buenas noticias. A Spandam, quien en aquellos momentos era el jefe del CP5, le llegó la información de que Tom tenía los planos del arma ancestral Plutón, por lo que trazó un plan para que Tom no fuese liberado y así este pudiera hacerse con los planos legendarios de una de las 3 armas ancestrales, por lo que Spandam decidió robar todos y cada uno de los barcos de guerra que Franky había estado creando desde que era un niño para atacar el barco del gobierno mundial, donde se celebraba el juicio de Tom, para que así el juez pensara que este ataque había estado planeado por los Tom Workers. Estos barcos lastimaron fatalmente a Tom, quien quiso frenar los barcos de Franky. A consecuencia de esto, los 10 años construyendo el Puffing Tom no habían servido para nada, pues Tom fue llevado a la prisión tal y como se había acordado en el pasado, y ese fue el último momento en el que vimos a Tom con vida, aunque lo más probable es que el gobierno mundial acabara con él, por supuestamente tener los planos del arma ancestral Plutón, por lo que de haber sido que Franky no hubiese construido estas armas de matanza, Spandam no hubiera podido hacerse con su plan de culpar a los miembros de Tom Workers y por lo tanto no hubiese pasado nada de esto. Brooke, la muerte de su tripulación. Bueno, creo que no existe algo más turbio que ver morir a tu tripulación delante tuyo y que no puedas hacer nada para evitarlo. Bueno, sí, despertar después de la muerte, porque tu poder te permite revivir después de tu primera vida y encontrarte luego a toda tu tripulación derrotada y en modo de descomposición. Y esto es lo que le pasó a Brooke. Este despertó tiempo más tarde de su muerte, aunque para él solo habían pasado unos segundos. Lo que encontró fue eso, el final de una banda que consideraba como una familia. No creo que haya algo más duro que eso, además de que luego tuvo que convivir con ellos durante 50 años, vagando solo por el mar. Luffy, la muerte de inocentes. La Great Terminal es uno de los grandes depósitos de chatarra dentro del reino de Goa. Este está lleno de basura, lo que hace que el aire esté contaminado, estando llena de gente expulsado de la ciudad del reino de Goa, siendo un lugar sin ley donde evidentemente no hay médicos para todos los enfermos que viven ahí. Los gobernantes de la ciudad de Goa, al enterarse de la llegada de un tenryubito a la ciudad, decidieron incendiar la Great Terminal por ser, según ellos, una vergüenza para la isla y un posible disgusto para la vista de un tenryubito. Los causantes de este incidente fueron Ace y Luffy. Estos dos fueron forzados a cargar unas cajas y distribuirlas por todo la Great Terminal. Una vez terminado el encargo, Blue Jam le reveló a Luffy y a Ace que dentro de estas cajas había petróleo y pólvora, y que todo Great Terminal terminaría en llamas por culpa de sus acciones. Este incidente causó la muerte de muchos inocentes. Luffy nunca ha sido un héroe. Esto es algo que ya sabéis, Luffy es un pirata y de hecho nunca quiere que nadie le considere un héroe, porque como tal no lo es. Es decir, no rescata islas porque sí, porque él quiere ser considerado como un héroe, sino que lo hace porque es lo que su alma le pide en ciertos momentos. Esto no significa que en ciertas situaciones, si lo cree necesario, actúe como un villano. Por ejemplo, cuando se infiltró en el territorio de la Yonko Big Mom, destruyó el país y se fue sin importarle nada más que rescatar a Sanji. Pero existen momentos realmente perturbadores. En el arco de Sabaody vimos como Luffy conoce cómo funciona la casa de subastas. Sin embargo, a pesar de ver inocentes sufrir porque estaban enfrente de una de las mayores injusticias del gobierno mundial, Luffy les ignoró. Este solo quería rescatar a Kaimi e ignoró al resto de esclavos, los cuales posteriormente iban a ser vendidos y evidentemente torturados, algo que considero completamente perturbador conociendo el carácter de Luffy. Otro ejemplo lo vemos en Impel Down. Luffy ahí se infiltró en esa cárcel y liberó a los presos más peligrosos del mundo de One Piece, los cuales aterrorizaban todas las ciudades o países en las cuales estaban, para simplemente tener una oportunidad para rescatar a su hermano en la guerra de Marineford. La gente, el mundo entero, lo considera esto como una hazaña que nunca antes nadie ha hecho, pero en verdad esto lo único que hizo es poner a un montón de criminales de nuevo libre por los mares. No hace falta que os diga quién liberó, porque muchos presos random sin nombre a día de hoy están libres por el mundo, pero sí que podéis ver que por culpa de esto, Barba Negra se infiltró al nivel 6, liberó a los presos más poderosos y más criminales, y a día de hoy están unidos a su banda, haciendo un montón de destrozos a cada isla que visitan. Es turno de hablar ahora de los momentos más perturbadores de los Shichibukais. Mihawk.
Mihawk, el pasatiempo favorito del mejor espadachín. Mihawk es el primer Shichibukai que aparece en la obra. En realidad es Buggy, pero no sé si Oda siempre quiso que él se convirtiera en uno o simplemente fue sucediendo naturalmente. Por lo que podríamos decir que Dracula Mihawk fue el primer Shichibukai en aparecer, aun cuando no sabíamos que era exactamente uno o qué tanta diferencia de experiencia, habilidades o poder tenían estos con los personajes que conocíamos en el East Blue. Este momento no es solo excelente por la presentación del personaje, el cual es maravilloso, sino que también es excelente para bajar a la tierra al espectador, el cual venía de ver cómo los protagonistas derrotaban a cada villano sin mucha complicación. Zoro, que creía poder estar a un paso de lograr su objetivo, lo enfrenta inútilmente, saliendo humillado y casi asesinado. Este mini arco fue espectacular, sirve en muchos niveles para que uno como lector o espectador entienda lo mucho que falta en cuanto a historia y a poder sobre todo, pero lo relevante para este vídeo es el hecho de cómo llega Dracula Mihawk ahí, un tipo al que la Grand Line le quedaría chico en medio del East Blue, el mar más débil de todos. Don Krieg, aterrado, explica que ese hombre persiguió a él y a su tripulación, acabando con ellos en milésimas de segundo, hundiendo 50 barcos y siendo capaz de cortar uno a la mitad solo con su espada. Cuando uno pensaría que quizás esto era una misión enviada por el gobierno, o que hay algo personal entre ambos, o que al menos existía una finalidad particular para hacer esto, Mihawk simplemente dijo que él estaba matando el tiempo y que esta era la forma de hacerlo. Kuma. La injusta vida del tirano. Es complicado elegir un momento perturbador de Bartholomew Kuma, con lo que fuimos conociendo durante el manga y especialmente en el reciente arco de Head, donde descubrimos que tuvo una de las vidas más duras de la obra. Su madre murió cuando él era un niño, vio morir a su padre en manos de un tenryubito, fue esclavizado y cuando parecía que las cosas podrían ir a mejor, tras ser querido por los habitantes del reino Sorbet y conocer a la mujer de su vida, ella es secuestrada por alguien del gobierno mundial. Nuevamente es separada de una persona que ama por simples injusticias del mundo. Por si esto fuera poco, Ginny es obligada a ser esposa de un tenryubito, con el que tiene un hijo en contra de su voluntad. Ella es Jewel Ribone. Esto ni siquiera dura poco, son 2 años que luego, por suerte o por desgracia, Ginny contrae una enfermedad que no le permite ver el sol y es liberada. Sin embargo, ya no le quedaba tiempo a ella, que intentó reunirse con Kuma antes de lo inevitable y no lo logró. Bartholomew Kuma llega a su paradero solo para encontrarla inerte junto a su hija. Sin duda alguna, una de las vidas más tristes y crueles que hemos visto en el manga de One Piece. Boa Hancock, el abuso de los tenryubitos. Boa Hancock se presentó como un personaje bastante odioso, con una frialdad y soberbia sin igual. A pesar de esto, todo actuar tiene su justificación. En el caso de la emperatriz es un pasado muy escalofriante. En One Piece se ha tocado muchas veces el tema de la esclavitud. Desde Sabaody con las sirenas y líderes mundiales nos dejaron claro que en este mundo la libertad es una dicha y no un derecho. Boa Hancock y sus hermanas fueron secuestradas por traficantes de esclavos, para luego ser vendidas a los dragones celestiales. Las 3 fueron marcadas por el símbolo de los líderes mundiales y tuvieron que vivir con esta condición durante 4 años. Años llenos de torturas y abusos que, sin la ayuda de Fisher Tiger, quien consiguió liberar a muchos esclavos, probablemente a día de hoy no estarían con vida. La verdad de Amazon Lily. Si bien esto último es bastante oscuro, también hay otra cuestión turbia que rodea a Boa Hancock, particularmente a Amazon Lily, una isla completamente hecha en su totalidad por mujeres. El manga explica que las mujeres salen de la isla para embarazarse y al volver estas tienen a sus hijos, que según el narrador, extrañamente, y dice esto de forma explícita, siempre nacen mujer. Sorprendente cuanto menos. Muy seguramente, si queremos ponernos a teorizar, podríamos decir que alguien de las tierras de Amazon Lily es encargada de acabar con la vida de los niños, para que ningún habitante de allí conozca lo que es su nombre. Pero bueno, esto al final son teorías y queda opinión de cada uno. Buggy, la oscura verdad de su nariz. Buggy es un personaje que no ha tenido una vida muy dura, aunque si cuenta anécdotas uno le tendría más respeto. Navegó con el rey de los piratas, fue temido en el East Blue y era el mejor amigo de Shanks, un Yonko, aunque en realidad es un payaso, literal y metafóricamente. Quizás lo más perturbador que podemos encontrar de él es lo que vimos en los primeros capítulos de tanto el anime como del manga, cuando parecía un villano de temer. En ese momento parece que Buggy tenía una obsesión con los cañones. Cuando pensaba que un tipo se reía de su nariz, lo volaba con un cañón.
cañón. Y de hecho Nami nos contó algo muy similar. Un niño se rió de su nariz y destrozó su pueblo a cañonazos. Esto se cuenta muy por encima, pero sigue siendo una situación bastante violenta y perturbadora, pues siempre pensamos en Buggy como un personaje divertido, tonto y sin ninguna maldad real, pero en verdad es alguien capaz de hacerlo todo si alguien se mete concretamente con su nariz. Edward Weevil. Edward Weevil es un personaje, al menos por ahora, intrascendente. Mucho no ha hecho hasta ahora y tampoco sabemos demasiado sobre él, por lo que tenemos que rebuscar bastante para encontrar algo realmente perturbador. Sinceramente creo que nada puede ser tan oscuro como el pasado de Boa o tan desolador como el de Kuma, pero saliendo del mundo de One Piece y viendo Weevil más allá de su rol en la serie, tiene una relación horrible con su madre. Edward es alguien no muy avispado, sin eufemismos y tonto. Sin embargo, tiene una gran capacidad corporal, es muy fuerte, por lo que su madre intenta aprovechar sus posibilidades físicas para su propio beneficio, manipulándolo psicológicamente para que se convenzca de que es el hijo de Barba Blanca, hasta un punto en el que los objetivos de su vida los marca en función de lo que haría un verdadero hijo, como vengar la muerte de su padre. Quizás no estamos en presencia de una situación tan perturbadora como la esclavitud o el asesinato, pero sigue siendo algo oscuro que merece ser mencionado. Tal vez con el tiempo aprendamos más sobre este personaje y en un futuro quizás podemos añadir algo más. Crocodile, la verdad detrás del Plan Utopía. Crocodile es un personaje lleno de historias y teorías interesantes, más o menos descabelladas, tiene un montón. En Marineford nos dejó descubierto que tuvo una pelea con Shirohige, lo que acabó con su sueño de ser el rey de los piratas, e incluso existe la teoría de que perdió su mano en esta pelea. Lo cierto es que Crocodile a partir de ese momento comenzó a pensar en cómo vengarse de Barba Blanca. Crocodile comenzó a desarrollar la Operación Utopía con el fin de encontrar el arma ancestral Plutón, un buque de guerra que puede destruir una isla de un solo disparo, un arma de destrucción total. Quizás este no es el motivo, pero parece que esto lo hizo para acabar con Barba Blanca. Con el incentivo de la rebelión, Crocodile estuvo a punto de ser una de las personas más temidas del mundo. Suerte que no encontró esta arma nunca. Igualmente, todo lo que hizo en esa isla, toda la gente que murió en esta guerra, haciéndose pasar por el buen rey de Alabasta, creo que es suficiente como para ponerlo en uno de los personajes más perturbadores de la obra. Gecko Moria, la oscura verdad detrás de los zombies. A Moria lo conocimos en Thriller Bark como un tipo bastante perezoso, que no tenía un cariño particular por sus subordinados, simplemente eran sus trabajadores, con ningún sentimiento de por medio. Sin embargo, esto se debe a algo del pasado. Gecko Moria sufrió la pérdida de su anterior tripulación a manos de Kaido. Se quedó sin nada, sin hombres, sin ambición, totalmente traumado por esta situación. Debido a esto, Moria buscó a Hawkback, el cual pudo traer de vuelta a la vida a Victoria Thindril, una actriz con la que el doctor estaba obsesionado. Con la ayuda de sus ayudantes y Hawkback comenzaron a emboscar a piratas para robarles las sombras y crear una tripulación de zombies. Sea consciente o no el mismo Moria, todo lo hizo para no volver a sufrir la muerte de sus compañeros, porque los zombies no pueden morir. De hecho, esto es algo que parece que le está volviendo a suceder, pues ahora los piratas de Barba Negra han acabado con la vida de Absalom, por lo que parece que Gecko Moria sufrirá de nuevo la eliminación de su banda, al menos parcialmente. Esto es lo peor que le puede pasar a un capitán, que no sea capaz de acabar de defender a su propia tripulación, y lo peor es que ya los ha visto morir a todos una vez. Sobre el Dr. Hawkback también hay una cosa interesante a comentar, pues como os he comentado antes, este trajo de vuelta a la vida a la Victoria Thindril, teniendo en cuenta que era un personaje que estaba obsesionada con ella cuando estaba en vida, y os podéis imaginar por lo que Hawkback quería que ésta volviese a la vida. Tampoco puedo ser más explícito. Trafalgar de Waterloo, la tragedia de Flevans. Law es uno de los Shichibukais con mejor trato narrativo, tuvo un arco muy dedicado a él y fue partícipe de una alianza con los protagonistas. Hace 100 años, cuando comenzó el negocio del plomo ámbar, el gobierno mundial y la familia real descubrieron que era venenoso, pero optaron por no informar al país de su oscura naturaleza, con tal de seguir obteniendo beneficios de este producto. Para cuando el mundo descubrió la toxicidad del plomo ámbar, ya era demasiado tarde para salvar al país, que en ese momento ya se encontraba muy envenenado. Todos los ciudadanos se enfermaron al mismo tiempo y murieron, no solo por la enfermedad que les estaba matando lentamente, sino porque el gobierno mundial envió a militares para que acabasen con la vida de los enfermos. Los países vecinos, por temor a que la enfermedad fuera contagiosa, pusieron en cuarentena la isla. Y como todos recordaréis, Law vio morir primero a sus padres, luego a su maestra y a sus compañeros de clase, luego a su hermana, y por si fuera poco, para poder sobrevivir tuvo que esconderse entre los cadáveres para poder salir de la ciudad.
la forma en la que se convirtió en Shichibukai. Pese a no haber sido mostrado ni en el manga ni en el anime, se nos explicó que durante el time skip Law entregó 100 corazones de piratas al gobierno mundial para poder obtener el título de Shichibukai. Nos dio a entender que es esa clase de persona que cree que el fin justifica los medios, ya que todo eso fue para conseguir más poder y así lentamente acercarse a su venganza contra Don Quijote Don Flamingo. Existen muchas teorías que dicen que a lo mejor uno de estos corazones es de algún pirata que conocemos, pero a día de hoy no tenemos ninguna certeza. Igualmente, entregar 100 corazones al gobierno mundial significa que acabó con la vida de 100 piratas para conseguir su título de Shichibukai. Doflamingo acabó con su familia por no ser un tenryubito. Si hablamos de Doflamingo y sus momentos oscuros, el vídeo podría durar fácilmente 2 horas. Uno de los mejores villanos de One Piece, también uno de los más crueles y sádicos. Desde pequeño fue colgado y torturado junto a su hermano y su padre por los vengativos habitantes de la ciudad. Posterior a esto, mató a su padre a la edad de 10 años por haber renunciado a su título de tenryubito. Si bien luego conservó una buena relación con su hermano Rocinante durante años, también lo acabó matando. También manipuló al rey de Rosa para hacerlo quedar mal frente a la población, para así poder tomar el poder del país. Convirtió a la gente en juguetes gracias a los poderes de la fruta de Sugar, haciendo que estos olvidasen de su existencia. Las personas tenían su alma, pero no eran recordados por nadie. El torneo a muerte de Rosa. En relación a los juguetes, Doflamingo implementó nuevas normas muy restrictivas en el país de Rosa. Cambió las leyes del Coliseo para que los combates fuesen a muerte, solo por su sed de sangre, y organizó un torneo que tenía como premio principal la fruta Mera Mera no Mi, algo que muy seguramente vio hacer en algún punto de su vida a los tenryubitos, en aquello que siempre se quiso convertir, pues estos también organizaban torneos a muertes con el fin de obtener premios. Sin dudas que Doflamingo era un déspota, y es uno de los personajes con más momentos perturbadores de toda la historia. Es turno de hablar ahora los momentos perturbadores de los Yonkous. Kaido, la cabeza de un enfermo. Kaido tiene unos cuantos momentos perturbadores que demuestran que no estaba muy sano de la cabeza. Su obsesión por el poder y la Zoan puede que le venga desde el incidente que hubo en God Valley, en el cual, a pesar de contar con monstruos como nakamas, perdieron y se rompió la tripulación. Esa obsesión le llevó a hacer actos como convertir el país de Wano en una fábrica de armas. También hundió en la miseria los pueblos más pobres de Wano, obligándoles a comer smiles, sabiendo qué significaba eso, o incluso acabando con la vida de sus propios hijos para que no sufrieran lo mismo que estaban sufriendo los adultos. Eso es lo que es Kaido. Este tipo de villanos suele usar a los demás como herramientas, viendo a los demás como instrumentos a usar, pero con miembros de la familia no suelen ser así. Pero con Kaido no es este el caso. Desde que era una niña, Yamato ha sufrido muchísimo a manos de su propio padre, usándolo también como una herramienta para aumentar su poder militar. Por eso Yamato se identificó como Oden, el mayor rival que su padre ha tenido nunca. Tendencias a la automorición. No puedo poner la palabra exacta de lo que significa automorición, pero ya os podéis imaginar lo que es. Solamente conocer a Kaido por primera vez vemos, como os he comentado antes, que este tío no está bien de la cabeza. Lo vemos saltando desde una isla del cielo para quitarse la vida. La cosa está que el motivo para hacerlo no es que se sienta mal por algo, es simplemente porque, tal y como él afirma explícitamente, la muerte te completa como ser, y por lo tanto envidia a personajes como Roger y a Barba Blanca por lograr morir. Bueno, ¿algo más que decir? Pues sí, el sueño de un auténtico psicópata. Antes de su derrota contra Luffy, estos piratas estaban en continuo crecimiento, llegando a tener más de 20.000 miembros, y aunque pueda parecer relleno de la banda, en verdad Kaido no aceptaba a cualquiera y estaba metido en los negocios de los bajos fondos, para conseguir que su tripulación fuera la más poderosa. Kaido se alió con Doflamingo precisamente por eso, para convertir a su tripulación en la más poderosa, creando frutas del diablo artificiales, consiguiendo un total de 500 usuarios con esta habilidad. En cuanto a los territorios de esta tripulación, sabemos solo tienen bajo su control, o mejor dicho, tenían Wano y Onigashima, algo que evidentemente hacía que Kaido y su tripulación tuvieran un mejor control sobre la gente del país, y también sobre la creación de nuevos usuarios de frutas artificiales. Por lo que ya os podéis imaginar, vivir ahí era un completo infierno. Wano estaba repleto de fábricas, lo cual contaminaba los ríos del país. Los habitantes estaban obligados a trabajar en estas fábricas, e intentar escapar de Wano significaba que estabas condenado a morir trabajando en la prisión. Kaido
Kaido podría seguir con sus planes porque nadie tenía los suficientes recursos como para atacarle, y mientras él y su banda se hacían cada vez más poderosos a cuesta de la gente del pueblo. De hecho, la gente del país prefería morir que vivir. Os lo he comentado antes, hay una escena en el manga donde vemos que una madre está a punto de acabar con el sufrimiento de su hijo para que no tenga que vivir ese infierno, y ese no era únicamente un caso aislado. Todo esto porque Kaido quería cumplir con su plan maestro, el cual decidió tras su alianza con Big Mom, y no era el de hacerse con el One Piece como todos podríamos pensar, ese era un objetivo a posteriori. Su plan consistía en encontrar las armas ancestrales para apoderarse del mundo entero y ser los más poderosos del mundo, formando la mayor guerra de la historia. Y este plan empezaba por mover Onigashima hasta Wano para formar ahí la nueva base de operaciones. Sin embargo, los planes fracasaron después de caer derrotados ante el ataque de la alianza piratas Minks Samuráis, así que este plan se quedó solo en un sueño. Barba Negra. Desde que este era un niño sabemos que tiene problemas emocionales y traumas, cosa que se puede deducir gracias a un SBS en el que Oda dibujó a Kurohige de pequeño y estaba solo y triste, muy probablemente sintiéndose desamparado. Algo pasó seguramente muy perturbador que le hizo obsesionarse con las frutas del diablo más poderosas. La obsesión con la Yami Yami no Mi. Por algún motivo en concreto se obsesionó con la Yami Yami no Mi, cosa que le motivó a unirse a la tripulación del hombre más fuerte del mundo. Ahí pensó que le sería más fácil conseguir esa fruta. Con el paso del tiempo se sintió uno más y acogido con otra gente, probablemente por sentirse solo de pequeño. Estuvo a punto de renunciar a su obsesión, pero ese sueño resucitó cuando vio a su nakama Touch con esta fruta que tanto quería, lo que le llevó incluso a matar a su amigo, ya que las normas de ese barco era que quien encontraba una fruta hacía lo que quería con ella. Después de eso empezó a navegar en solitario, trazando un plan para conseguir cada vez más poder. Buscó a Luffy para entregarlo a la marina para así recibir el título de Shichibukai, pero al final acabó cambiando el plan cuando Ace le estaba dando caza para vengar a su nakama. Pero cuando cumplió con esta parte de su plan y pudo entrar en Impel Down, provocó una de las mayores matanzas de la historia reciente, el torneo más sangriento de Impel Down. Cuando Barba Negra llegó al nivel 6 de la prisión, decidió que sería buena idea liberar a todos los presos que había ahí para que lucharan a muerte, con la promesa de unir a su tripulación a los más poderosos, aquellos que sobreviviesen. Y esto es lo que hizo, enfrentó a muerte a todos los piratas más peligrosos y poderosos de Impel Down, los criminales con peores cargos a sus espaldas, para poder ver la violencia y la sangrienta batalla que se daría a cabo. Y efectivamente Barba Negra cumplió con su palabra, limpiando todo un nivel entero de criminales para unir a los más poderosos a sus filas. Así es como está formada seguramente la tripulación más violenta del mundo de One Piece. La muerte de su padre. Después de los acontecimientos de Impel Down, fue a Marineford a presenciar el final de la guerra, en la cual mató al hombre que le dio todo lo que jamás soñó, al hombre el cual le dio acogida cuando era un huérfano. Además de esto, también aprovechó la ocasión para no solo matarle, sino también robarle el poder de su fruta del diablo, el oscuro plan de estas frutas. Después del salto temporal sabemos que se instaló en Hachinosu, isla que convirtió en su base principal. Esa obsesión fue creciendo cada vez más, y ya no solo con él mismo, también a sus nakamas, ya que estuvieron a la caza de usuarios de frutas poderosas. Por eso mandó a uno de sus comandantes, como lo es Jesus Vargas, al torneo de Doflamingo. Esta caza de usuarios evidentemente significa que primero deben matar al usuario para luego hacerla regenerar cerca y que así un tripulante de la banda la pueda consumir de nuevo, pues torneos como el de Doflamingo no es algo común en este mundo. Todos estos momentos han hecho de Kurohige un villano con momentos muy perturbadores a causa de su obsesión con el poder y el hecho de no estar solo. Shanks, a pesar de ser el Yonko más bueno a primera vista, tiene algunos momentos perturbadores que no cuadrarían con un héroe como él. Siempre está mirando por el bien del equilibrio del mundo y salvar a la gente, como hizo en Marineford para
parando la guerra o acogiendo bajo su bandera a piratas que son conocidos por ser débiles, protegiéndoles así de ataques de piratas más poderosos como fue el caso de Eustace Kidd. Por eso llama la atención que alguien como él hable con el Gorosei, que recurren incluso a masacrar y destruir una isla entera y toda la gente que vive ahí solo para que no se descubra la verdad, tal y como hicieron en Ohara. Aunque bueno, quizás ese no era Shanks y era su hermano gemelo, quién sabe. Pero bueno, sin ninguna duda, un momento más perturbador llegó cuando tuvo que abandonar de niña a su hija, Uta. Aunque la peli en sí no es canon, esos flashbacks de la peli sí lo son, así que técnicamente sí abandonó a una niña que confiaba totalmente en él. A pesar de que Shanks lo hizo con buenas intenciones, abandonó a Uta y nunca le contó la verdad, dejándole un trauma de por vida. Big Mom. Big Mom puede que sea la Yonko que tiene los momentos más perturbadores, ya que desde que era niña ha tenido momentos turbios, empezando por sus padres, que la abandonaron en la isla de Elbaf cuando era todavía una niña pequeña, algo que le causó todos los traumas que esta tiene a día de hoy, el final de su infancia. En Elbaf conoció a unos niños de los que se encariñó muchísimo y a una mujer a la cual quiso con toda su alma, a pesar de que esta era en verdad una traficante de niños y solo veía a Big Mom y a los demás como un medio para ganar dinero. Como todos sabéis, Big Mom a menudo sufre ataques de hambre descontrolados que la transforman en una bestia inconsciente, incapaz de comprender lo que sucede a su alrededor o las acciones que realiza. Un ejemplo trágico de esto ocurrió cuando devoró el croquembouche de su fiesta de aniversario, que estaba relleno de niños y a la monja que traficaba con ellos, terminando así con la vida de aquellos que más amaba. Aún a día de hoy sigue sin saber la verdad y ella se piensa que simplemente la abandonaron, afectando esto a su cabeza a sentirse abandonada siempre por la gente a la que quiere. Su unión a los piratas de Rocks. Después de eso solo sabemos que estuvo en la tripulación de Rocks y se acabó convirtiendo en Yonko, donde gobierna Totolan con puño de hierro, aunque no lo vean así sus ciudadanos, a la cual a cambio de su protección le dan parte de su esperanza de vida, reduciendo sus años de vida a cambio de una falsa sensación de seguridad, ya que cuando tiene sus ataques de hambre arrasa con todo lo que pilla hasta que consigue lo que quiere. Incluso es capaz de quitarle toda su esperanza de vida a su propia familia, como hizo con Charlotte Moscato en uno de sus ataques de hambre. Viendo todo esto que ha hecho, es un hecho objetivo que Big Mom está perturbada y que protagoniza los momentos más perturbadores de los Yonkos, o incluso me atrevería a decir de todo el manga. Barba Blanca. Sobre este pirata pocas cosas perturbadoras os puedo contar de él. Bueno, sí, su capricho de ver a todos como su familia. En fin, hay momentos muy duros en la vida, por lo que es importante entender primero su infancia, los tributos celestiales de su tierra natal. Como todos ya sabéis, las islas afiliadas al gobierno mundial tienen que pagar el tributo celestial, a cambio de tener los derechos de pertenecer a esta organización y la protección de la marina, pero no todas las islas pueden pagarlo, por eso hay islas que prefieren estar protegidas por los Yonkos, con lo que esto implica, pues no pagar los tributos celestiales trae problemas, y Barba Blanca no se libró de ellos. Al no poder pagar este tributo, vio a sus padres morir ante sus ojos, y sin poder hacer nada. Esta impotencia le creó el trauma que le hizo hacerse a la mar con dos objetivos. El primero, se unió a la banda de Rocks para ganar dinero y poderlo enviar a su isla natal, para tener la protección que no pudo tener en su infancia, aunque hasta qué punto hizo bien Barba Blanca uniéndose a los piratas de Rocks. Solo para proteger a su isla natal tuvo que armar caos en todo el mundo. El segundo objetivo fue a causa de perder a sus padres. Estuvo hasta su muerte uniéndose a gente, o posteriormente uniendo gente a su banda, a los que acabaría llamando familia. Sus comandantes acabaron siendo sus hijos y tratándolo como su padre hasta el final, e incluso cuando ya estaba muerto. Su unión a la peor tripulación de la historia. Como os comentaba, a pesar de ser alguien con un buen corazón que pensaba en los que no podían protegerse a sí mismos, se unió a la peor tripulación de la historia bajo el mando del capitán Rox D. Chibek. Y no se unió 3 días, estuvo durante años navegando con ellos. Ahí vivió con los piratas que acabaron siendo Yonkos como Big Mom y Kaido. Piratas que tampoco es que fueran las mejores personas del mundo. Bueno, vosotros mismos lo habéis podido comprobar en este vídeo. Esta banda, al estar capitaneada por el pirata más infame de la historia, se hizo famosa por los daños que hacían ahí donde pasaban. Su reinado del terror duró mucho
muchísimos años, hasta que la unión de Garp y Roger puso fin a las ambiciones de Rox, las cuales muy seguramente eran conquistar el mundo. Al igual que esta unión, algunas de las atrocidades de esta banda, e incluso la propia banda, fueron borradas de la historia, cosa que solo sabe la gente implicada en el incidente de God Valley. A causa de eso y a todos los actos que cometieron, la banda al completo era el objetivo más deseado del mundo, además de tener como capitán al pirata más peligroso de la época. Es turno ahora de conocer los momentos perturbadores de los 11 supernovas. Empecemos con Eustace Kid. Este supernova tiene varios momentos perturbadores, ya que es uno de los supernovas más violentos y agresivos, si no el más violento y agresivo de todos, lo que le lleva a varios momentos así, su brutal agresividad. Y en Sabaody pudimos ver la brutalidad que tiene este supernova, torturando y matando a sus enemigos en todas las islas por las que pasa. Todo eso le hizo ganarse una recompensa superior a la de Luffy al ser tan destructivo. Hablo de los tiempos de Sabaody. También es muy impulsivo y actúa sin pensar en las consecuencias. Eso le ha llevado a varios problemas con los Yonkous, nada menos. Se ha enfrentado a todos menos Shirohige y Kurohige, y sigue sin aprender. En Wano descubrimos que en el primer enfrentamiento que tuvo contra los piratas de Shanks fuera de las pantallas fue contra nada más y nada menos que el comandante Ben Beckman, el cual le arrancó su brazo derecho. Además, su tripulación al completo fue capturada por Kaido y Orochi. La muerte de la personalidad de Killer. La captura a manos del Yonkou provocó que Killer, su comandante más poderoso, fuera forzado a comer una fruta Smile defectuosa, lo que le llevó a perder la capacidad de expresar emociones normales y solo poder reír incluso en las peores situaciones. Es aún más perturbador recordar que Killer llevaba máscara porque tenía un trauma, ya que la gente se reía de su risa y ahora es lo único que puede expresar. Delirios de grandeza. Después de derrotar a Big Mom con la ayuda de Law, Kid tuvo la percepción de la realidad totalmente alterada, y pensando que ya tenía fuerza para derrotar a los Yonkous, se intentó enfrentar de nuevo a Shanks, al cual ni siquiera pudo llegar a enfrentar, fue completamente destruido. En esta ocasión, para su desgracia, vio como Shanks acababa con toda su tripulación de un solo ataque, humillándolos y haciéndolos perder todo, incluso su barco. Y os podéis imaginar lo que significa esto para un capitán, perderlo absolutamente todo. Basil Hawkins. Este es un personaje muy enigmático por su diseño y habilidades, la cual esta última le da la capacidad de ser prácticamente invencible, aunque quién lo diría. Su fruta es la Wara Wara no Mi, que lo convierte en una especie de muñeco de vudú. Usa su poder para transferir todo el daño que reciba él hacia sus subordinados u otros personajes que mencionaré después, ocasionando en muchas ocasiones que mueran de forma despiadada, lo que no parece afectar mucho a su capitán, ya que ni se inmuta cuando sus nakamas mueren por su culpa. Como he dicho antes, no solo puede transferir el daño a sus subordinados. En su enfrentamiento contra Killer transfería el daño hacia Kid, capitán y mejor amigo de Killer, haciéndole ver que para ganar esa pelea debería matar a Kid o sacrificarse él mismo. Eso sí, Killer fue más inteligente y atacó a Hawkins en el brazo derecho, lo que acabó en el brazo de Hawkins amputado, ya que Kid no tenía brazo derecho y por lo tanto no se vería afectado. El problema de leer su futuro. Hawkins al principio del arco de Wano había predecido que había un personaje que tenía un 1% de posibilidades de sobrevivir. En lo que parecían sus últimos instantes de vida, descubrimos que ese personaje era él mismo, y después de eso se murió, o eso parece, ya que Oda no le gusta matar a personajes que deberían haber muerto, y ese 1% pues nos deja con las dudas. A pesar de saber que era casi seguro que iba a morir, decidió sacrificar prácticamente a toda su tripulación, sin dudas uno de los peores capitanes de One Piece. Drake. Este no es un personaje que tenga un nivel de perturbación tan fuerte como los dos anteriores, aunque sí tuvo una relación oscura con su padre. Es uno de los momentos más perturbadores de X-Drake, se remonta en su infancia. Drake es el hijo de Death Barrels, un ex marine convertido en pirata. Su padre, tras cambiar su vida de marine a pirata, se convirtió en un hombre cruel y abusivo que trataba a su hijo de manera despiadada. Este maltrato deja una marca profunda en Drake, a quien a día de hoy perdió todo el afecto por su padre y no le guarda rencor a Doflamingo, quien fue quien acabó con su vida. Scratchman Appu. La traición a sus aliados. Appu es probablemente el supernova más odiado, y no es para menos. Él formó una alianza con los piratas de Kid y los de Hawkins, a los que acabó entregando a Kaido para salvar su pellejo y unirse a sus filas, lo que desembocó en la captura y tortura de todos los piratas de Kid. Solamente con esto ya es suficiente para considerarlo como algo perturbador. Hawkins y los suyos se salvaron porque eligieron unirse a Kaido y
ser sus subordinados, pero Kit, en su línea de no pensar en él ni en sus nakamas, se enfrentó a la criatura viva más fuerte del mundo, al cual vieron caer del cielo, hacer un boquete enorme en el suelo y seguir sin una herida. Las señales estaban ahí, pero no las percibió. Después de eso, Apu parecía complacerse con su tripulación, sabía perfectamente cuál había sido el resultado, pero aún así lo disfrutaba, dejando claro que no tenía ni un ápice de remordimiento por su traición. Jewelry Bonney, el pasado más traumático para una niña. Jewelry Bonney no había tenido momentos perturbadores ni importancia en la trama hasta el arco de Egghead, donde se nos reveló una información sobre ella y Kuma que nadie habría podido prever. Se nos reveló el pasado de Kuma, el cual es uno de los más tristes, si no el que más, y que Bonney fue para Gorosei un experimento, no un ser humano. A ella y su madre las trataron como ratas de laboratorio y descubrimos que su poder fue el resultado de darle una Akuma no Mi en forma de medicación a Bonney cuando aún era un bebé. Esto fue Marie Joa, ya que Ginny, su madre, había sido secuestrada por un Tenryubito y fue este, abusando de ella, quien la forzó a tener un hijo. Cuando Ginny contrajo la enfermedad Escamas de Zafiro, la cual es letal, fue abandonada, cosa que aprovechó para huir a Sorbet con su bebé, quien acabó contrayendo esta enfermedad también. Aunque Ginny murió poco después de llegar a Sorbet a causa de esta enfermedad que se agravaba con el contacto de la luz solar, lo que obligó a mantener a Bonney alejada del sol desde que era un bebé, su influencia perduró en la vida de su hija. Bonney, nacida hace 12 años, sigue siendo una niña, aunque es capaz de manipular su edad gracias a Toshi Toshinomi, una habilidad que le otorgó Saturn. Para empeorar las cosas, Bonney solo contaba con Kuma, quien la adoptó por el amor que sentía hacia Ginny. Cuando la enfermedad comenzó a manifestarse en Bonney, Kuma recorrió el mundo en busca de una cura, hasta que encontró a Vegapunk, quien logró salvarla. Sin embargo, el precio fue alto. Debido a Saturn, Kuma fue obligado a convertirse en un cyborg al servicio del gobierno mundial. Tras recuperarse, Bonney fue enviada a Sorbet para completar su recuperación, mientras Kuma continuaba con su transformación. Durante este tiempo, una enfermera que en realidad era una agente infiltrada del Chipper Paul cuidó a Bonney e informaba al gobierno mundial. Kuma le escribía cartas a su hija, pero la enfermera nunca se las entregaba, lo que llevó a Bonney, siendo aún una niña, a hacerse a la mar en busca de su padre. Lo que encontró fue devastador. La única persona que le quedaba en el mundo se había convertido en un robot sin ningún rastro de lo que una vez fue Kuma. Bonney perdió a su madre cuando era un bebé y a su padre cuando aún era una niña. Sin dudas, uno de los desenlaces más perturbadores que podrían escribirse en esta historia. Capone Bege. Este es un personaje que parece que ya no puede aportar nada a la trama, pero eso no significa que no tenga sus momentos perturbadores. Al ser un mafioso, de hecho está basado en Al Capone, un famoso gángster, tiene unos métodos para conseguir sus objetivos que podrían definirse como perturbadores y crueles, como usar a sus nakamas y su propia familia incluso como herramientas para sus planes. Aunque demuestra que se preocupa por ellos, también demuestra que no le importa usarlos e incluso sacrificarlos, con tal de conseguir lo que quiere o salvarse él mismo. Sin ninguna duda, un mafioso en toda regla. Está casado con la hija de Big Mom, miembro de los 4 emperadores. Y sí, intentó matar a su suegra, aunque el plan no acabó saliendo del todo bien. Si eso no os parece perturbador, no sé qué os podría parecer. Es uno de los supernovas con menores momentos perturbadores, cosa que parece raro siendo un mafioso. Y ahora hablemos de los supernovas de otras generaciones, como lo es el caso de Ace, la sangre de un ser odiado. Ace no tuvo una vida fácil, toda su infancia se podría considerar perturbadora. Siendo hijo de Goldie Roger, rey de los piratas, acabó desarrollando aversión a su propio padre por eso, lo que le acabó llevando a la muerte. Todo eso le provocó una tortura tanto mental como física. Ace odiaba a su padre Goldie Roger porque creció sintiéndose abandonado y resentido hacia él. Aunque nunca conoció a Roger, desde su nacimiento, Ace cargó con el peso de ser el hijo del hombre más infame del mundo, lo que lo llevó a sentirse rechazado y despreciado por la sociedad, que lo consideraba un peligro simplemente por ser hijo de quien era. Además de todo eso, durante su infancia sufrió la muerte de Sabo, uno de sus hermanos, y a pesar de que con el tiempo se nos reveló que en verdad sobrevivió al ataque del Tenryubito, Ace murió sin conocer la verdad. Después de una infancia durísima, cuando por fin se hizo a la mar y encontró una familia con la que era feliz, sufrió el dolor de la pérdida y la traición, perdiendo a su nakama Taj a manos de otro de sus nakamas. Después de eso fue a la caza del traidor, lo que acabó en su derrota y entrega al gobierno mundial. Al ser hijo de Roger, la marina le ejecutó de forma pública con una retransmisión mundial.
mundial, en una declaración de guerra a Shirohige, uno de los 4 Yonkous. Pero antes de morir a manos de Akainu, fue testigo de cómo sus nakamas eran asesinados para salvarle, por lo que estuvo culpándose hasta el final a ser hijo de su padre y ser él quien persiguió a Kurohige. Por su culpa, su familia estaba arriesgando su vida, incluso su hermano pequeño, Luffy. Aún así, Shirohige, quien ya consideraba como su padre, dijo que persiguió a Kurohige por orden suya y le pidió a sus otros hijos que le dieran la razón. Al final, Ace tuvo que sufrir un final de vida en el que tanto su padre como el resto de su familia fueron a su propia muerte, simplemente para salvarle. Cavendish. Los momentos más perturbadores de Cavendish no vienen por él mismo, sino por su alter ego Hakuba, el cual es un asesino despiadado e incapaz de ser controlado. No sabemos por qué le pasa eso, pero entre rosas se vio de lo que era capaz de hacer Hakuba, quien podría ser un enemigo muy peligroso. Hakuba despierta cuando la personalidad de Cavendish duerme, aunque a veces obliga a este a dormir para él despertar. Es un asesino que no se apiada de nada ni nadie, con el único deseo de cortar a todas aquellas personas que se pongan delante de él, ya sea enemigo o aliado. Sin ninguna duda, tener una personalidad así es algo muy perturbador. Bartolomeo. Aunque todos recordemos a Bartolomeo como un fan de los Mugiwaras, hay que recordar que su apodo es Bartolomeo el Caníbal. Pero no solo eso, también demostraba sadismo y crueldad en sus enemigos, torturándolos, demostrando que tiene un lado oscuro y perturbador, aunque la mayoría de sus momentos sean siendo súper fan de todos los Mugiwaras. Caribou y Koribou. Seguramente muchos no recordaréis quién es Koribou. Es el hermano de Caribou, quien parece que le ha dado a Kurohige la localización de Poseidón y Plutón, dos de las 3 armas ancestrales, que él mismo es consciente de que son capaces de destruir el mundo. Por si esto os parece poco, son 2 supernovas, que llegaron a sus recompensas por su afición por secuestrar y torturar gente inocente. Pudimos ver esto en la isla Gyojin. Sin dudas, 2 personajes perturbadores. Y esto ha sido todo por hoy. Sin dudas, he recopilado los momentos más perturbadores de la historia. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Es un vídeo muy largo, recopilando los 5 capítulos de esta serie. Dejad un like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.